En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva semana que el Señor nos permite. Y pues siempre tengo el privilegio cada semana de contar con mi amigo, pastor, mi hermano, Alonso. Te saludo como cada semana, mi Igualmente, hermano. Te saludo igual y un gusto estar con vos una semana más para seguir conversando temas importantes. ¿Y cómo estuvo esta semana pensando en el tema de la semana anterior? No, fue muy de mucha reflexión, de mucho... Sí. Como decimos popularmente, darle mucha cabeza a temas importantísimos que tenemos que hablar. Y qué temazo, ¿verdad? De relacionar este deber conyugal, específicamente en la sexualidad, con ese llamado ministerial. Correcto. Y donde tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Aquila y Priscila en una entrega ministerial dentro del contexto del matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Pero hoy tenemos un tema ya específico que es la sexualidad bíblica. Hablamos de la sexualidad en el contexto de 1 Corintios 7 para dar paso a la sexualidad bíblica parte 1. Bien, es importante que partamos de que la Biblia revela el amor perfecto de Dios, bien, expresado obviamente en la obra de redención de Dios en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Ahora, la Biblia no habla de un idealismo romántico. Eso es muy importante, muy importante lo que estás diciendo. Y no solamente es importante, es algo muy real. Apliquemos a nuestro tiempo esos romanticismos cristianos, ¿verdad? Sino que la Biblia habla de profetas, habla de apóstoles como seres humanos reales y de cristianos salvos en Cristo, pero manteniendo una humanidad, ¿verdad? Aún bajo, evidentemente, como lo vimos cada día, influencia del pecado y pasiones desordenadas. No podemos glorificar o espiritualizar a los personajes de las Escrituras que fueron personas reales, ¿verdad? Y interesante, digamos, ¿por qué dirías que nuestros matrimonios cristianos no deben caer en romanticismos? Porque uno podría decir, bueno, pero es que con el romanticismo basta. El Señor en sí mismo va a mantener el romanticismo dentro de un matrimonio cristiano. Sí, obviamente creo que no debemos caer en romanticismos, ¿verdad? Principalmente las esposas quieren creer que sus esposos no sentirán tentaciones sexuales si en realidad me ama, ¿verdad? Que es un idealismo, un romanticismo, ¿verdad? Que podrían tener. Esto es poco realista. Y Pablo muy bien lo sabía en el contexto de 1 Corintios capítulo 7. Que le está hablando a creyentes. A creyentes. De hecho, las tentaciones sexuales surgen en ambos esposos, hombre y mujer. De hecho, es muy interesante. Hace como un mes, creo que leí un artículo sobre el incremento del consumo de diseño y consumo de pornografía para mujeres. Que de hecho, la pornografía diseñada para mujeres es más romántica, es más emocional, ¿verdad? Y se ha incrementado muchísimo el consumo de pornografía en mujeres, cosa que antes era algo impensable. ¿Verdad? Pero ha crecido. Entonces es algo que es importante tenerlo sobre la mesa. Sí. Y esta falta al deber conyugal, ¿verdad? Va a traer consigo una sensación de rechazo emocional que a la vez sirve para justificar los pecados sexuales o búsqueda de experiencias afectivas, ¿verdad? Y notemos el ciclo acá. Sí. Un descuido en las relaciones sexuales no es que lleva, sino que justifica. Eso es lo que queremos decir. Justifica el hecho de buscar sensaciones sexuales fuera del matrimonio. Claro. Esto es muy importante. Influencia, pero es importante entender que eso llega a ser como un justificante. Yo caí, por ejemplo, una persona podría decir, en distorsiones sexuales fuera de mi matrimonio porque tuve una poca actividad sexual con mi esposa. Que haya sido la influencia, estamos de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que esto no es un justificante para decir, claro, por esta razón, entonces, ¿verdad? Claro. Sin descuidar el deber conyugal que esposo y esposa se deben dentro del matrimonio. Cuidémonos no de justificar, sino que cuidémonos de no alimentar una influencia que nos puede desbordar
posiblemente, ¿verdad? Es decir, ir creciendo esa influencia de tentación sexual por falta de actividad sexual dentro del matrimonio. Claro. Sí, es una realidad. Evidentemente afecta al matrimonio la falta de actividad sexual, pero nunca es una razón, sino que es una barata excusa para satisfacer sus deseos sexuales fuera del matrimonio. Sí. Bien. Ahora, Pablo también se toma el deseo sexual con mucha seriedad e importancia. Eso sí. Lo habla y es serio, ¿verdad? Pero nunca en la Biblia el satisfacer un deseo sexual justifica la infidelidad matrimonial. Se habla en la Biblia, es importante, es claro, pero no se justifica. Proverbios habla en cuanto a esto. Dice Proverbios capítulo 6, no se desprecia al ladrón que roba para mitigar su hambre, pero si lo atrapan deberá volver 7 tantos lo robado, aun cuando esto le cueste todas sus posesiones. Pero el que comete adulterio le faltan sesos. Así o más claro. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia, no es invención nuestra. El que así actúa se destruye a sí mismo, no sacará más que golpes y vergüenzas y no podrá borrar su oprobio. Proverbios 6, 30-36, nueva versión internacional. Qué maravilla esa relación, ¿verdad? No se desprecia al ladrón que roba para mitigar el hambre. Por supuesto que la Biblia no está a favor del robo. Claro. Lo que está diciendo es que si atrapan al ladrón, ¿verdad? Porque tiene hambre, ¿ves? Bueno, tiene que devolver 7 tantos lo robado, aun cuando le cuesta sus posesiones. Muy perfecto. Pero no es la relación con respecto al adulterio. Claro. Es decir, el ladrón necesitaba mitigar su hambre. Y uno lo podría comparar, no, yo cometí adulterio porque necesitaba mitigar mi deseo sexual. Entonces, el proverbio no hace esa comparación, no es proporcional a la acción de un ladrón para mitigar su hambre con respecto a un adúltero que justifique el que tengo que mitigar mi deseo natural por medio de una relación sexual extramatrimonial. Ese es el punto que está sacando acá, porque dice, no sacará más que golpes y vergüenzas y no podrá borrar su oprobio. El ladrón sí lo borraba. Claro. ¿Cómo? Exactamente, devolviendo, 7 tantos más, perfecto, pero lo pagaba. Sí. Pero al final del proverbio dice, no podrá borrar su oprobio. Correcto. Y no significa que en Cristo no haya perdón. Significa que la consecuencia relacional no es proporcional con respecto a la relación entre un ladrón y su víctima. Correcto. Sí, porque la víctima es restituido lo que se robó con intereses. Y la víctima dice, claro, perfecto. Pero en la infidelidad sexual, no. Claro. No se puede volver atrás. Y oprobio significa deshonra. Pero, mi hermano, la cultura, ¿verdad? Más bien ha favorecido una masculinidad promiscua. Claro. Y ahora resulta que lo soluciona empoderando una feminidad con su derecho también a vivir plenamente una libertad sexual, y a eso se le pretende llamar igualdad. No sé si reírme o llorar de escucharte decir estas cosas, porque en lugar de concentrarnos, otra vez, Efesios 5:21, una mutua sumisión de una satisfacción plena hombre y mujer dentro del vínculo del matrimonio, una fidelidad sexual, una vida sexual activa, saludable, sana, emocionante, apasionada dentro del matrimonio. Entonces, ¿qué se hace? La cultura promueve la promiscuidad masculina. Sí. ¿Cuál es la respuesta? Hagamos lo mismo. ¿Y por qué la mujer no tiene derecho a vivir de una manera promiscua, inclusive dentro de su matrimonio? O sea, ve qué clase de solución. Sí, descabellada. Descabellada, ¿verdad? Totalmente. Bueno, ahora, es el mundo en que vivimos, mi hermano. Es el mundo en que vivimos y que estamos llamados a transformar por medio del denuedo de la Escritura. Correcto. Predicando lo que tengamos que predicar, aun cuando culturalmente nos veamos como desactualizados, ¿verdad? Ortodoxos, tradicionales, la familia tradicional, el matrimonio tradicional. Eso no nos tiene que importar. Ahora, sí, y estoy totalmente de acuerdo con vos, no es algo que nos importe al fin y al cabo. Ahora, si tuviéramos la habilidad de una forma totalmente transparente de evaluar el fruto de una vida sexual fuera de Cristo, promiscua, desordenada, abierta, y compararla con el fruto de una vida sexual en Cristo, es decir, dentro del pacto del matrimonio, en fidelidad, en una afectividad previa, estoy convencido
de que habría muchísima diferencia en el fruto que se recolecta en una pareja y otra. Totalmente. Convencido. Exacto. Vos dijiste una frase muy importante. La Biblia toma muy en serio, Pablo en su ministerio apostólico toma muy en serio la sexualidad, el poder de la sexualidad. Y hablaremos, ¿te parece?, de que la relación sexual no es solamente para la procreación. Y esto lo vamos a fundamentar dentro de la Escritura. Dentro del muy bueno de Dios, en Génesis, capítulo 1 principalmente, se va a incluir dentro del muy bueno el deseo de unirse con el sexo opuesto. Y se unirá a su mujer, dice Génesis 2:24. Es decir, es un diseño establecido por el Señor relacional. El hombre se unirá a su mujer, la mujer se unirá al hombre. Correcto. En el vínculo de matrimonio. Ahora, el pensamiento gnóstico greco-romano buscaba abstenerse de toda clase de actividad animal, así le llamaban. O sea, ese deseo muy bueno que el Señor está diseñando en Génesis 1, ya la cultura de filosofía y todo lo demás le va a llamar una actividad animal. El disfrute del deseo sexual. Otra vez, el diseño primero que el Señor establece. El hombre deseará a su mujer deseará a su esposo. Para poder cultivar el espíritu, decían los filósofos, ¿verdad? Algo contrario al judaísmo, por cierto, mi hermano, porque en el judaísmo las relaciones maritales y la procreación eran una bendición de Dios. Claro. Totalmente. De hecho, el ser estéril para una mujer infértil era una maldición. Claro. Era tremendo. Otra vez, no sé, me vuelve a la cabeza una y otra vez estos problemas grecorromanos, este gnosticismo y ascetismo aquellos días, igual pasa hoy. O sea, este platonismo que vimos hoy en día en nuestra cultura cristiana, buena frase, de separar al cuerpo y espíritu, lo espíritu es bueno, la carne es mala, me lleva a pensar en hechos donde yo he visto con mis propios ojos, ¿verdad? Donde liderazgos le dicen a un joven que le gusta una muchacha, ¿usted qué hace ahí? Usted no está bien que le guste una muchacha, usted no está para eso. O sea, pero un momento, ese es el diseño de Dios. Es normal que los adolescentes digan, me gusta, un joven, hombre adolescente diga, me gusta una muchacha adolescente. Es el diseño de Dios. Sí. Hay que encarrilarlo y cuidarlos, por supuesto que sí. Pero lo que vos decías, este pensamiento grecorromano, gnóstico, se reproduce igual. Hay una separación de cuerpo y espíritu, olvidándonos que Dios nos dio también el espíritu para trabajar, ¿verdad? O para, quiero decir, el cuerpo. Correcto. Bien, como parte de nuestro individuo. Mira, el primer énfasis de la unión matrimonial, otra vez, el primer énfasis, no es la procreación. Ahora, no estamos diciendo que la Biblia no habla del fruto, ¿ves? Pero es el fruto luego del primer énfasis, que el primer énfasis va a ser la necesidad recíproca de los esposos, bajo un compromiso de fidelidad y cuidado mutuo. Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, este principio se establece en la necesidad de compañía. Correcto. Ahora, y es el fundamento de esa intimidad sexual o de esa relación marital. El versículo 24 dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es primeramente una bendición, la bendición de resolver el que no es bueno estar solo del versículo 18. ¿Verdad? Okay. Toda bendición, ahora sí, toda bendición va a traer consigo una responsabilidad, claro, que sería el complemento. Un fruto de tal bendición lo vamos a ver hasta el versículo 28, que dice, y los bendijo Dios en el capítulo 1, y les dijo, fructificad y multiplicad, llenen la tierra. Uno podría decir, bueno, pero es que este de fructificar está en el capítulo 1, y en el capítulo 2 es lo que ustedes están hablando. Tenemos que entender que no hay ninguna desproporción entre el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. El capítulo 1 es más general, establece límites, propósitos, separación, etc. Ya en el 2, que de hecho no está hablando del inicio de la creación como el capítulo 1, habla del énfasis, por ejemplo, del liderazgo del hombre y la mujer dentro de un marco de igualdad, ¿verdad? Porque en el capítulo 1 dice que haremos al hombre y mujer a nuestra imagen y semejanza. Pero en el 2 viene el hombre creado primero,
y la mujer en grado segunda. No pretende dar un sentido de algo cronológico. Correcto. Pretende dar el sentido de roles, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que entre el tema general de la sexualidad dice fructificad y multiplicados, capítulo 1, pero en el 2 se añade digamos que esos detalles más específicos. La sexualidad está para un compañerismo mutuo. Correcto. Donde el fin va a ser el fructificar y llenar la tierra. No se puede a nivel integral multiplicarnos y llenar la tierra sin la previa intimidad de pareja. Muy bueno. Es imposible. Correcto. El deseo sexual. Correcto. Inclusive la responsabilidad de la crianza de los hijos. O sea, si fuera por el mero método, el mero acto sexual, o sea, ¿qué empatía habría con la esposa, con la crianza de los hijos, con la Sería algo instintivo. Correcto. Serías como animales con instinto, de una procreación por instinto. Correcto. Y hablando puntualmente sobre la sexualidad dentro del matrimonio, que no es en primer caso un llamado a la reproducción, siempre me ha gustado mucho usar Proverbios 5. El autor está escribiendo en el versículo 3, dice, de los labios de la mujer adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de 2 filos. Es decir, el buscar fuera del matrimonio es un suicidio. Claro. Y el autor enfatiza en el versículo 15 de Proverbios 5, dice, bebe el agua a tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. Y es una pregunta, ¿habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas? Evidentemente que no. Son tuyas, solamente tuyas, no para que las compartas con los extraños. Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. O sea, eso que estás hablando, esta intimidad, no es para andarla, y usemos la palabra como tal, promiscuamente derramándolo por cualquier lugar. Es para un lugar específico, lo que vos decías en Génesis 2, el diseño de Dios para el matrimonio, es lo que aún Proverbios y otros textos más nos llaman a ese disfrute de la intimidad en el matrimonio. Claro que sí, totalmente. Volviendo a 1 Corintios 7:5, ¿verdad? Cuando Pablo decía, no neguéis el uno al otro. Mi hermano, no neguéis el uno al otro, no se limita a quienes estaban en edad fértil. Por eso es que estamos diciendo que si nosotros vemos la intimidad sexual solamente para procreación, estamos entonces negando la posibilidad de ese compañerismo en esa pareja matrimonial que ya no está en edad fértil. Correcto. No neguéis el uno al otro no está hablando de ese periodo de fertilidad. ¿O acaso pretendemos deducir que una mujer tras su menopausia, por ejemplo, ya no debe disfrutar, y con el pleno sentido de la palabra, de la unión sexual con su esposo? Por supuesto que no. Todo matrimonio, sin importarle la edad de los esposos, debe tener y disfrutar de relaciones sexuales. Y por cierto, el fin no es la estimulación individual, mi hermano, sino el acto unificador de la relación. O sea, un acto sexual no pretende ser una estimulación propia. No, es un acto unificador que, por supuesto, debe mantenerse durante todo el tiempo que el Señor nos permita compartir con nuestra esposa. De acuerdo. Y eso es muy importante, ¿verdad? Lo que estás hablando de la vida sexual fuera de tiempos fértiles, ¿verdad? Hay un libro que cuando me casé hace 20 años nos regalaron. El título era un poco, en aquellos momentos, en mis 20 años, era un poco atrevido, ¿verdad? Se llama la sexualidad, el placer sexual ordenado por Dios, se llama el libro. Hace 20 años para mí fue como, un momento, ¿qué es esto, verdad? Y tiene un capítulo que habla inclusive de la sexualidad en las parejas que son adultas mayores. Y es muy importante lo que el libro y lo que vos estás diciendo de esta prolongación de la sexualidad aún en periodos no fértiles, porque ya no va a haber reproducción, evidentemente, no es el tiempo para. Sin embargo, la intimidad, y creo que muy necesaria en periodos después a partir de la menopausia, en esa pareja que probablemente, haciendo una generalidad, ya son personas mayores, ¿verdad? Que sus hijos quizás ya crecieron, quizás se fueron de casa, quizás ya están solos, preparándose para una vejez. Correcto. ¿Qué cosa más necesaria va a ser una relación sexual fruto de una intimidad matrimonial sana en esta pareja? Totalmente. Por eso decíamos, otra vez, el primer énfasis de la unión matrimonial no es la procreación. Correcto. De acuerdo.
cerremos el sándwich, ¿verdad? Claro. Lo que estamos hablando, lo vimos al principio y lo cerramos después de todo este. Y Correcto. esto nos prepara, entendiendo esto, nos prepara pues para el punto de que entender que el disfrute sexual en el matrimonio es una bendición de Dios, no es estar en contra del siguiente propósito, que es la procreación. Correcto. Pues los hijos son un regalo de Dios, ¿verdad? Ajá. Ahora, una buena teología, ¿verdad?, va a regular nuestra disonancia cognitiva, es decir, ese conflicto mental que ocurre cuando nuestros comportamientos y creencias no concuerdan. Esta reflexión es para poder hablar del concepto de la contracepción, mi hermano. Ajá. En términos populares. A los métodos anticonceptivos, Correcto. la contracepción. Y ve qué interesante, ¿verdad? Para entendiendo cuál es el énfasis de la relación sexual, ¿verdad? El énfasis. Correcto, que es la intimidad dentro del matrimonio, el solucionar, no es bueno que el hombre esté solo, la intimidad de pareja. Ajá. Y hemos hablado que este énfasis permanece en el compañerismo en edad madura. Correcto. Pero, ¿qué sucede si metemos ese énfasis en la edad fértil? En la edad donde la mujer puede procrear. Claro. ¿La edad fértil está solamente para tener hijos, descuidando el disfrute sexual de la pareja? No. Esa es la pregunta. Yo creo que no. Bueno, dale entonces, desarrolla el punto, porque ya dijiste que no. Ya dije que no, ya me metí en ese problema. Yo creo que no, porque la contraconcepción, primero que todo, si el propósito primero es la intimidad de la pareja, en tiempo fértil o no fértil, es necesaria para la consumación de la intimidad matrimonial. Es decir, el disfrute espiritual, emocional y físico necesariamente, y digo necesariamente, debe terminar en una relación sexual. Correcto. Como hablamos en el programa anterior. Ahora, no podemos, mi perspectiva, no puedo, permitirme pensar, y espero decir bien lo que quiero decir, que cada relación sexual termine en el nacimiento de un hijo. Correcto. O sea, tendríamos no sé cuánta cantidad de hijos en nuestra vida. Exacto. Entonces, la contraconcepción son estos recursos, o llamados popularmente métodos anticonceptivos, que evitan la concepción en una relación sexual. Matrimonial. Sí. Gracias. Muy importante, matrimonial. Y que entendemos bajo dos fundamentos innegables. Innegables. O sea, no me diga que no porque se acaba todo eso. Innegociables. No se negocia. Primero, la Biblia rechaza cualquier recurso de contraconcepción natural o artificial, aplicado fuera del matrimonio. Ok. ¿Por qué? Porque la relación sexual fuera del matrimonio es una relación pecaminosa. Sí. Y ya hablamos de la fidelidad, de la infidelidad, 1 Corintios capítulo 7, y del fruto. Para ponerlo en pocas palabras, leíste en Proverbios que el que comete adulterio le faltan sesos. Sí, sí. Así que Es una relación sin propósito, sin sentido, carnal, sin diseño de netamente carnal. Dios. Sí, exacto. Sí. Eso es innegociable. Totalmente de acuerdo. Los métodos anticonceptivos no se negocian fuera del matrimonio. No hay, básicamente. Ok. no hay. ¿Y el segundo punto? Y el segundo punto, creo que es sumamente importante, lo que creo personalmente, la Biblia rechaza cualquier recurso de contraconcepción aplicado sobre un óvulo fecundado. Claro. En otras palabras, que sea abortivo. Claro. No es negociable. No es negociable. Sí, no es negociable esos métodos que son que apuntan o trabajan sobre la base del aborto. Hay otros métodos donde no se da la fecundación del óvulo. Claro. Y que creo que son correctos y la gracia común de Dios ha permitido para un desarrollo, ¿verdad? Natural, ¿verdad? Del mundo en que vivimos, ¿no? Entonces, si ya hoy tenemos problemas de sobrepoblación con métodos anticonceptivos, sin métodos anticonceptivos creo que sería complicado, ¿verdad? Correcto. Sí. Y lastimosamente, la manera pecaminosa, distorsionada y diabólica de regular la sobrepoblación es promoviendo el aborto. Correcto. Y por supuesto que no estamos hablando de esto. Lo estamos hablando dentro del marco del diseño de Dios, del disfrute de la intimidad sexual en el matrimonio, donde faculta a los esposos responsables de que en el marco de este disfrute sexual se consideren métodos anticonceptivos que no atenten
contra un óvulo fecundado. Correcto. Que dice innegociable. Y es que hace un siglo, mi hermano, cuando fue posible utilizar estos métodos anticonceptivos, una mayoría en la comunidad cristiana los rechazó por entenderlos como pecaminosos en sí mismos, ¿verdad? Pero luego, tras una necesaria educación y demás situaciones, van a ser asimilados. Es decir, los preservativos, las píldoras que regulan la ovulación, la vasectomía, por ejemplo, y esto favorece el derecho de los esposos, y énfasis en derecho, es decir, algo que el Señor va a decir, ese deseo de su esposo por su esposa y viceversa, al disfrute del compañerismo. Es importante entenderlo. El deseo sexual es para disfrutar del compañerismo, de la intimidad, de la parte afectiva y demás. Por ejemplo, mi hermano, antes las abuelas amamantaban a sus hijos hasta los 3 años porque esto retardaba la ovulación. Es decir, ese buscar de alguna manera disfrutar de su compañero, porque ¿qué? Cuando no se aceptaban los métodos anticonceptivos, pues todo acto sexual ya venía con un sesgo de preocupación. Después de tener 8 huilas, ¿verdad? Claro. Cada acto sexual no se disfrutaba del compañerismo, ¿ves? Porque de alguna manera se entendía que cualquier método saludable de anticoncepción era en sí mismo pecaminoso. Claro. Porque el producto de la relación sexual siempre tenía que ser la procreación. Claro. ¿Verdad? Claro. No, y encontramos no solamente la imposibilidad de un disfrute matrimonial de una mujer que ha tenido hijos seguidos en los tiempos durante el embarazo, post-embarazo y que vuelve a quedar embarazada, sino la carga de trabajo que implican tener hijos. O sea, yo tuve 2 hijas, tengo 2 hijas, y cuando eran pequeñas tenía su carga de trabajo. Ahora, tener 9, 10 niños, donde la mujer pasa embarazada 10 años seguidos, es un tema complicado. Usaste una expresión que quiero nada más hacer un énfasis de la necesaria educación sexual. Miguel Núñez escribió un libro que se llama Ética Cristiana, en el capítulo 12. Lo dedica, él es doctor también, él es médico, también hace un enfoque sobre conceptos de métodos anticonceptivos con un fundamento bíblico muy interesante para ampliar el tema que estamos hablando, ¿verdad? Qué bueno. Y es que, mi hermano, he escuchado también, seguramente vos, bueno, pero es que el pecado de Onán, ¿verdad? Significó derramar el espermatozoide, ¿verdad? Y se toma como un fundamento. Y yo, Dios santo, ¿cómo es necesario, ¿verdad? Tener una aplicación y el contexto? Porque, ¿cuál es el contexto de Onán? Por supuesto, estaba interrumpiendo esa línea desde Judá, esa línea que apuntaba hacia el Mesías. Claro. Y entonces, claro, el Señor reacciona contra esto. Y ese es otro contexto totalmente diferente al que estamos hablando. No estamos hablando del disfrute del compañerismo. Claro. Claro, y el propósito ahí, o sea, la intención de Onán era totalmente distinta a que simplemente no quedara embarazada la mujer. O sea, tenía intenciones mucho más profundas, diabólicas inclusive, de hacer lo que hacía, ¿verdad? No por el hecho de evitar un embarazo, sino por evitar el nacimiento del Mesías. La línea, sí. Correcto, la línea mesiánica. La línea mesiánica, exactamente. Sí. Y ahora, a diferencia de ciertas posturas religiosas, la contracepción, los métodos anticonceptivos, no tiene relación con un libertinaje sexual. Correcto. O sea, si yo utilizo métodos contraceptivos en mi matrimonio, no significa que mi matrimonio tiene una libertad sexual, ¿verdad? No es una gran virtud depender de una abstención sexual en el matrimonio para vernos como fuertes espiritualmente, ¿verdad? O evitar un embarazo que no es aconsejado en ciertas circunstancias, como el ejemplo de Pablo, que aconsejaba mejor no casarse por la necesidad que apremia. Claro, contexto, exactamente. Estoy de acuerdo con vos. Creo que hablamos y vos mencionaste en un programa anterior sobre el tema del equilibrio, ¿verdad? Qué importante el equilibrio. La relación sexual es para, llamémosle, el placer o la intimidad dentro del matrimonio. Sí. Debe ser activo, constante. Sí. ¿Implica esto que haya una constante procreación de hijos? No, por supuesto que no. Entonces hablamos de una sexualidad responsable dentro del matrimonio. Creo que es donde podemos hilar esta conversación en lo que estamos conversando, ¿verdad? Ahora, Pablo también, como ya hemos señalado, conocía muy bien la realidad de las tentaciones sexuales. Así es. En aquellos días y los días de hoy, igual. Por eso,
inicia su reflexión a los Corintios, dice, por causa de sus fornicaciones. 1 Corintios 7:2. Qué interesante. Así, sin mucha vuelta, ¿verdad? Uh-huh. Otra vez, no resultamos más espirituales evitando una regularidad en nuestras relaciones sexuales dentro del matrimonio, ¿verdad? Que sí son permitidas por el Señor. Correcto, ¿verdad? Entonces correcto. es importante, Pablo marca este problema en la iglesia de Corintios sobre la inmoralidad sexual, es decir, relación sexual antes o fuera del matrimonio. Uh-huh. Y yo pienso, mi hermano, que los avances en ese tema de la contracepción, los avances científicos, ¿verdad? Uh-huh. De la contracepción artificial, son una gran bendición de Dios para las parejas cristianas que valoramos la fidelidad. Uh-huh. Sí. O sea, creo que el discipulado cristiano debe incluir un saludable y bíblico entendimiento sexual para el matrimonio. Uh-huh. Y no solamente el énfasis en contra de la fornicación, claro, que es un énfasis importante, claro, pero no solamente esa línea, uh-huh, hablarle a nuestros jóvenes en contra de la fornicación, uh-huh, o en los matrimonios, uh-huh, sino edificar y afirmar el sexo marital saludable bajo todas sus perspectivas. Exacto. Y la perspectiva de compañerismo y procreación. Uh-huh, uh-huh. Es decir, ese énfasis es importante. El matrimonio busca un compañerismo y busca una procreación. Uh-huh. ¿Ves? Uh-huh. Pero la procreación no debe de imponerse sobre el compañerismo. Correcto. Ni el compañerismo, uh-huh, debe imponerse sobre la procreación. Correcto. Porque, uh-huh, ese es otro peligro. Claro. Que decir, vamos nosotros a vivir un disfrute y no queremos hijos, teniendo todas las condiciones emocionales, espirituales, materiales, y decir, no quiero, porque pretendemos más estar viajando, uh-huh, estar haciendo, uh-huh, esas cosas, y listo, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. No estamos hablando tampoco de ese énfasis. Correcto. Pero, como vos decías, de una procreación responsable. Uh-huh. Y rápidamente, mi hermano, así, en segundos. Yo conocí un misionero, lo conocí con su esposa, que iban a diferentes países, lo conocí, por supuesto, aquí en Costa Rica, uh-huh, con 8 hijos, uh-huh, pequeñitos. Uh-huh. Vivían en la casa de un amigo, viendo ver cómo hacían con 8 hijos. Y en el tiempo que yo lo conocí, tratando de hacer misión en esto, la esposa queda embarazada. No. ¿Por qué? Porque evitaban cualquier concepto de contraconcepción, porque pensaban que en sí mismo esto era pecaminoso, claro, porque el énfasis de la relación sexual era la procreación. Claro. Y tener muchos hijos, uh-huh, no importa. Ahí el Señor verá cómo se encarga de ellos. Uh-huh. Vieran, mi hermano, qué condiciones más complicadas, sí, claro, de esta pareja. Sí. Es que, y también otra vez, que hemos hablado en programas anteriores sobre esto, el contexto. En los tiempos bíblicos, primer siglo o antes, el tener muchos hijos era una bendición porque era mano de obra, eran trabajadores, aportaban, eran seguridad ante los peligros que habían a nivel social de, qué sé yo, de bandidos, delincuentes. O sea, entre más hijos, era más seguridad para la familia. Bueno, ¿verdad? El abuelo de mi esposa tuvo con su esposa 16 hijos. 16. Con 2 esposas. La primera fallece, ajá, 16 hijos. Pero todos trabajando en el campo. Claro. Entonces, o la mayoría. Claro, y para aportar para sí mismos. En esos modelos, llamémosle sostenibles, de la vida antes de la revolución industrial, era muy necesario. O sea, claro, muchos hijos, se comía lo que se sembraba, se tomaba la leche de la vaca que había en el patio, las gallinas, uh-huh, y se vivía. Hoy día en nuestro mundo, no sé si decir civilizado, destruido, confuso, no sé ni cómo llamar nuestro, uh-huh, mundo, ¿verdad? Nuestro mundo, ya más que claro, ¿verdad? Los muchos hijos implican una serie de responsabilidades tremendas, uh-huh, a nivel de educación, de alimentación, de instrucción. Vivimos en un mundo rápido, un mundo complicado. Y que si una pareja está con todas las disposiciones responsables, claro, benditos sean los hijos. Por supuesto, por supuesto. Pero estamos hablando de que, por eso decía que el avance en la contracepción es una bendición. Claro. O los métodos anticonceptivos. Claro. Es una bendición para las parejas. No, y es, como vos decías, estoy de acuerdo, para quien pueda sufragar todos esos gastos, excelente. Uh-huh. Pero ¿cuál es el común en muchos países de América Latina, en comunidades de escasos recursos? Uh-huh. Personas que, ya lo dijimos, escasos recursos, teniendo unas gran cantidad de hijos donde no se puede aplicar una paternidad responsable. Claro. En ningún sentido. Exacto. Entonces, pero es difícil. El problema de los preservativos ahora es que se usan para poder mantener amantes sin ningún problema. Exactamente. Por eso estamos diciendo, dentro del diseño, correcto, de Dios del matrimonio. Uh-huh. Correcto. Es más fácil el modelo de Dios del matrimonio. Funciona. Más seguro. Funciona. Con más bendición, protección, etcétera.
Correcto. Sigamos con la segunda parte la otra semana porque está muy bueno el tema. Sí, la otra semana entonces seguimos con Sexualidad Bíblica parte 2, seguimos reflexionando sobre este tema tan importante de la sexualidad y tan real, ¿verdad? No hay ser humano que escape de la sexualidad, así que a todos nos interesa. Correcto. Nos vemos entonces. Nos vemos. Otra semana, chao. Dios lo permite, gracias, chao.